Los desastres naturales. Soy la alumna Madaide Jesús Hernández Jiménez y en esta ocasión me corresponde definirle los tres primeros términos, los cuales son sismo, terremoto y huracán. Haciendo hincapié en que sismo y terremoto se refieren al mismo fenómeno y ninguna de ambas alude a una intensidad, origen o ninguna otra característica distinta. Por tanto, sismo y terremoto son estrictamente sinónimos. La diferencia entre estos términos es exclusivamente etimológica. Sin embargo, en muchos países hispanosparlantes, el uso vulgar ha comenzado a preferir, sin ningún fundamento, la palabra sismo. Estos para las de menores intensidad y terremoto para los más severos. Comencemos definiendo lo que es un sismo. Podemos comenzar diciendo que un sismo es un fenómeno que se produce por un rompimiento repentino en la cubierta rígida del planeta llamada corteza terrestre. Como consecuencia se producen vibraciones que se propagan en todas direcciones y que percibimos como una sacudida o un balanceo con intensidad y duración variable. Ahora bien, ¿qué podemos hacer en caso de un sismo? Respondamos a tiempo. Mantener la calma. Ubicarnos en zonas seguras previamente identificadas y dentro de los edificios debajo del marco de una puerta o busquemos refugio debajo de una mesa o escritorios fuertes. 2. Mantengamos alejados de las ventanas, espejos y artículos de vidrio que puedan quebrarse. 3. No nos apoyemos en paredes. 4. Retiremos de estufas, braseros, cafeteras, radiadores o cualquier utensilio caliente. 5. Si nos encontramos dentro de un edificio, no utilicen los elevadores ni las escaleras durante el mismo sismo. Si nos encontramos dentro de un vehículo, manejemos serenamente hacia un lugar que quede lejos de puentes o vías y estacionarlo en un sitio fuera de peligro, lejos de postes del servicio eléctrico, entre otros. En lugares públicos y llenos de gente, esto puede ser un cine, un teatro, estadio, salones de clases, en el lugar que nos encontremos. No gritemos, no corramos, no empujemos y salgamos serenamente. Si existe una dificultad para salir, permanezcamos la calma mientras vienen las autoridades necesarias para decirnos las instrucciones necesarias para salir. A continuación, se presentan 10 acciones que debes hacer después de un sismo, recordando que después de un sismo pueden presentarse réplicas, por lo que es importante mantenerse alerta. Número 1. Usa el teléfono únicamente para llamadas de emergencia. Número 2. Encender el radio para enterarte de los daños y recibir la información. Colabora con las autoridades. 3. No hagas uso de inmuebles si presentan daños. 4. No enciendas cerillos, velas, aparatos de flama abierta o aparatos eléctricos. Esto hasta asegurarte de que no haya una fuga de gas y en su caso, si hay, reportarlas. 5. Si hay incendios o peligro de incendio, repórtalos inmediatamente. 6. Verificar si hay lesionados y busca ayuda médica que sea necesaria. 7. Evita pisar o tocar cualquier cable suelto o caído. 8. Limpia inmediatamente líquidos derramados de materiales flamables o tóxicos. 9. No comas ni bebas nada hasta verificar que el alimento esté completamente limpio. Y 10. Mantente informado a través de medios oficiales y evita propagar rumores. Nuestro siguiente término a definir son los terremotos. ¿Qué son los terremotos?
Los terremotos son fenómenos naturales que ocurren súbitamente y sin aviso. A diferencia de otros fenómenos naturales, los terremotos no son pronosticables. Un terremoto es un movimiento violento del terreno ocasionado por la liberación de energía que surge del interior de la Tierra. Esta energía puede surgir de una fuente natural, como es el rompimiento de rocas de la corteza terrestre, por una erupción volcánica o por fuentes no naturales, como son las explosiones. Cuando las rocas de la corteza terrestre se dividen o rompen, ocurre lo que es una liberación de energía acumulada, y a esos terremotos se les conoce como de origen tectónico. Ahora bien, ¿qué podemos hacer cuando se produce un terremoto o antes de que se produzca un terremoto? Bien, a continuación les mencionaré algunos puntos para tener en cuenta. Punto número 1. Trazar un plan familiar que incluya cómo ponerse en contacto con otros miembros de la familia y dónde reunirse. Punto número 2. Aprender a cómo actuar en caso de terremoto, recordando que el terremoto ocurre súbitamente y sin aviso. Participar en los simulacros en su comunidad, lugar de trabajo o escuela. Punto número 3. Conversar con sus hijos acerca de qué hacer si hay un terremoto y especialmente qué hacer si están solos cuando este ocurre. Punto número 4. Ubicar los lugares más seguros en casa, lugar de trabajo o escuela para protegerse en caso de terremoto e identifique las rutas de evacuación. Punto número 5. Mantenga a mano los números de teléfonos de urgencia, en este caso, Defensa Civil, ambulancias, hospitales, departamentos de bomberos, policías, entre otros. Punto número 6. Asegúrese de tener suficientes suministros para la emergencia, como agua limpia, alimentos no perecederos, medicamentos de venta con receta, botiquín de primeros auxilios, baterías, radios y alimentos para los animales domésticos. Llevar consigo los documentos importantes como pasaportes o documentos de identidad. Tener preparada una mochila o estuche de emergencia por si se tiene que evacuar de la zona. Y finalmente, si hay mujer embarazada en la familia, preparar un bolso con los documentos médicos, medicamentos y otras cosas que podrían ser necesarias si es hospitalizada para cualquier complicación. Nuestro siguiente término a definir es el huracán. ¿Qué es un huracán? Un huracán es uno de los más devastadores fenómenos meteorológicos, ya que son capaces de destruir grandes superficies y territorios, alcanzando velocidades que pueden superar los 250 km por hora. Las causas de los huracanes son muy variadas y de procedencia distinta. Existen numerosos factores que influyen en la aparición de los huracanes, desde los fenómenos meteorológicos, pasando por las regiones en las que se origina, hasta la propia estructura del huracán. Los huracanes traen consigo vientos destructivos, lluvias torrenciales, inundaciones y tornados. Una sola tormenta puede causar estragos en poblaciones costeras e interiores y en espacios naturales en cientos de kilómetros cuadrados. Ahora bien, ¿qué hacer antes, durante y después de un huracán? Antes de que llegue un huracán, lo primero que debemos hacer es determinar las rutas de evacuación, identificar los lugares oficiales de refugio, revisar sus equipos de emergencia, como linternas, generadores y equipos operadores de baterías, como teléfonos celulares y exclusivamente un radio.
Comprar comida no perecedera y agua potable. Comprar paneles de madera u otro material para proteger su casa. Podar los árboles y arbustos para que las ramas no vuelen hacia su casa. Limpiar los canales de lluvias tapadas y desagües. Decida a dónde moverse. Y finalmente, llevar consigo los documentos más importantes de la familia. En este caso, si se encuentra en una zona bajo advertencia de huracán, lo que debemos de hacer es escuchar frecuentemente la radio, televisión o volantines oficiales sobre el curso de la tormenta. Nuestro siguiente punto es llenar el tanque de gasolina e inspeccionar su vehículo. Almacenar comida enlatada, artículos de primeros auxilios, agua potable y medicamentos. Asimismo, seguir las instrucciones emitidas por las autoridades oficiales, evacuando inmediatamente si se le ordena. Ahora, ¿qué podemos hacer después de la tormenta? Lo que debemos hacer es seguir escuchando la radio o televisión para recibir la información concreta de lo que sucede. También se debe esperar hasta que la zona de evacuación sea declarada segura antes de regresar. Evite atravesar puentes débiles y carreteras dañadas. Asimismo, una vez que regrese a su hogar, deberá revisar los daños a sus aparatos de gas, agua y electricidad. Recuerda que tu familia y tu persona son lo más importante. Soy la alumna Susana Gabriela Hernández Sánchez y voy a hablarles de qué es un ciclón, tornado e inundaciones, así como las medidas preventivas antes, durante y después de dichos desastres naturales. Empecemos. ¿Qué es un ciclón? Un ciclón es una masa de aire cálida y húmeda con vientos fuertes que giran en forma de espiral alrededor de una zona central. En el hemisferio norte giran en sentido contrario a las manecillas de reloj. Se forman en el mar cuando la temperatura es superior a los 260 grados Celsius. ¿Cuáles son las medidas preventivas en caso de un ciclón? ¿Qué hacer antes de un ciclón? No construyas o habites en zonas de alto riesgo. Conoce las señales de alerta y consulta las medidas preventivas que son importantes implementar en tu hogar. Define en conjunto con tu familia el plan de emergencia en caso de un ciclón. Organiza y mantén listo tu kit de emergencia, un radio y linterna de baterías con suficientes respuestas. Conoce la ubicación de los refugios temporales e identifica el más cercano a tu comunidad. Identifica las carreteras y autopistas por cualquier emergencia y mantente informado de sus posibles cierres. Guarda en bolsas de plástico y dentro de una mochila los documentos importantes, actas de nacimiento, cartillas, entre otros. ¿Qué hacer durante? Mantén tu radio de pilas encendido para recibir información del ciclón. En caso de orden de evacuación, de manera organizada, acude al refugio temporal. Lleva contigo el kit de emergencia. Desconecta todos tus aparatos, así como el interruptor de energía. Cierra las llaves de gas y agua. Cierra puertas y ventanas y aléjate de los cristales. Aléjate de valles y quebradas cercanas porque puede haber inundaciones secundarias. ¿Qué hacer después? No salgas del refugio temporal hasta que las autoridades informen que terminó el peligro. Conserva la calma y sigue las instrucciones de las autoridades emitidas por radio u otro medio de comunicación. Tornado. ¿Qué es un tornado? Uno de los fenómenos meteorológicos más violentos que se origina en la base de una nube de tormenta cuando dos masas de aire de diferente temperatura, humedad y velocidad chocan entre sí y forman un embudo que llega a la Tierra. ¿Cuáles son las medidas preventivas? ¿Qué hacer antes? Identifica muros cercanos sin ventanas. Refuerza paredes y techos de tu casa en caso de ser necesario. Asegura los objetos que pueden convertirse en proyectiles. Poda árboles que obstruyen cables de energía.
¿Qué hacer durante? No salgas de tu casa. Aléjate de ventanas. Colócate en cuclillas y cubre la cabeza. Evita refugiarte en construcciones ligeras o con techos de lámina. ¿Qué hacer en interiores? Ubícate en el marco de una puerta interior. Protege a menores y adultos mayores abrazándolos. Ubícate en la esquina de un cuarto sin ventanas. Usa la parte baja de las escaleras. ¿Qué hacer en exteriores? Aléjate del tornado. Refúgiate debajo de un puente vehicular. Busca una zanja donde refugiarte. ¿Qué hacer después de un tornado? Conserva la calma y mantente informado. Corta el suministro de electricidad, agua y gas. Inundación. ¿Qué es una inundación? Una inundación es el evento que debido a la precipitación, lluvia, nieve o granizo extremo, oleaje, marea de tormenta o falla de alguna estructura hidráulica provoca un incremento en el nivel de la superficie libre del agua, de los ríos o el mar mismo, generando invasión o penetración de agua en sitios donde usualmente no hay y generalmente daños en la población, agricultura, ganadería e infraestructura. Es por ello que es necesario conocer y aplicar las principales medidas de prevención y autoprotección. Prepárate antes. No compres o construyas en zonas bajas cerca de los ríos o cañadas. Respeta los usos de suelo y normas de construcción. Localiza los lugares altos y las rutas por donde puedes llegar los refugios temporales. Recuerda que es necesario almacenar agua potable, alimentos enlatados, ropa abrigadora, impermeable y botas. Guarda los documentos personales y familiares en una bolsa de plástico para evitar que se dañen. Ten a la mano un botiquín, una linterna y un radio con baterías. Mantén informado a través del radio de los avisos sobre una posible inundación. ¿Qué hacer durante? Si es necesario, dirígete al refugio temporal. Lleva contigo solo lo indispensable. En caminos inundados no utilices automóvil. Conserva la calma, mantente informado y atiende las indicaciones de protección civil. No trates de caminar o nadar en caminos inundados. Evita cruzar el cauce de los ríos. No te acerques a postes o cables de electricidad averiados. ¿Qué hacer después? Revisa las condiciones del lugar donde vives. Si tienes dudas sobre su seguridad, solicita apoyo a las autoridades y mientras tanto no la ocupes. No te acerques a casas en peligro de caer. Aléjate de los lugares donde puedan producir caída tanto de tierra como de ladrillos. Mantente lejos de las zonas dañadas. Pregunta a las autoridades cuándo puedes volver a casa. Ellos te indicarán si ya hay peligro. Si ya no hay peligro, mantente informado. Desaloja el agua que haya quedado estancada para evitar plagas de mosquitos. Extrema medida de higiene en alimentos y aguas. Limpia el resto de sustancias tóxicas o inflamables. Reporta los heridos a las autoridades y no intentes moverlos. Recuerda, no te arriesgues, prepárate, actúa y revisa. Mi nombre es Yanibet Jerónimo Gallegos y voy a definir los siguientes conceptos: erupciones volcánicas, heladas y nevadas, así también cómo se producen y sus medidas de prevención. ¿Qué son las erupciones volcánicas? Las erupciones volcánicas son explosiones o emanaciones de lava, ceniza y gases tóxicos desde el interior de la Tierra a través de volcanes. ¿Por qué se producen y qué daños provocan? Se producen por el calentamiento del magma del interior de la Tierra, el mismo que busca salir a través de volcanes. Las erupciones volcánicas pueden provocar daños irreparables, tales como pérdida de vidas humanas. Algunas víctimas mueren por lesiones o quemaduras provocadas por los escombros de las estructuras derrumbadas, por las ondas sísmicas del volcán o por la lava emanada. Otros perecen por inhalar gases venenosos y hasta hay personas que mueren por el intenso calor presente en el área del siniestro. Materialmente,
Las erupciones volcánicas son devastadoras, ya que pueden producir sismos, deslizamientos de tierra, incendios y hasta tsunamis, si las erupciones ocurren cerca del mar. Si en su zona de influencia se encontrasen hospitales, centros de salud, escuelas, sistemas de agua y viviendas en general, podrían ser destruidas totalmente. Las cenizas pueden dañar cultivos, contaminar el agua y la atmósfera por largo tiempo, llegando incluso a cambiar los patrones climáticos del área. ¿Qué hacer antes de una erupción volcánica? Se recomienda equiparse con lo primero que pueda necesitar en situaciones de este tipo. Sugiero tener un kit de emergencia con los siguientes objetos: linterna y varias pilas o baterías, botiquín de primeros auxilios y manual, comida y agua de emergencia, abrelatas manual que no sea eléctrico, medicamentos esenciales, zapatos robustos, protección respiratoria, protección para los ojos y un radio a batería. Se recomienda tener gafas y mascarillas antipolvo para todos los miembros de la familia y que cada uno de ellos tenga una tarjeta con sus datos. Asimismo, se recomienda saber si su póliza de seguro, en caso que cuentes con una, incluye una cobertura de daños con erupciones volcánicas. ¿Qué hacer durante una erupción volcánica? Si estás en casa, sigue las órdenes de evacuación emitidas por las autoridades. Si estás en casa, cierra todas las ventanas, puertas y compuertas para evitar que entre la ceniza volcánica. Guarda en un garaje o depósito tu auto, moto o cualquier artefacto que tenías a la intemperie. Si no tienes espacio, cúbrelos con lonas grandes. Lleva a tus animales a refugios cerrados. Si estás fuera de casa, busca refugio dentro de algún espacio. Aléjate de zonas restringidas. Evita las áreas bajas, las áreas a sotavento del volcán y los valles de los ríos cercanos del volcán. Recuerda que las cenizas serán llevadas por el viento y la gravedad, y que tratar de ver de cerca un volcán en erupción es un plan mortal. ¿Qué hacer después de una erupción volcánica? Se recomienda mantenerse informado de lo que indican las autoridades. Asimismo, da estas 4 sugerencias. Acciones que se pueden resumir en 3 palabras, que es mantenerte a salvo. Primero, enviar mensajes de texto o use las redes sociales para comunicarte. Los sistemas telefónicos suelen colapsar tras un desastre, solo llamadas de emergencia. Evita conducir en espacios donde hayan llegado las cenizas volcánicas. Estas pueden obstruir los motores y atascan los vehículos. Si tienes problemas respiratorios, evita el contacto con las cenizas. Y por último, no te subas a techos para remover las cenizas, salvo que estés capacitado para ello. Y ten cuidado, la ceniza hace que la superficie sea más resbaladiza. ¿Qué es una helada? Una helada ocurre cuando la temperatura de aire cercano a la superficie del terreno disminuye a 0 grados centígrados o menos durante un lapso mayor a 8 horas. En relación con su aspecto usual, las heladas se clasifican en blancas y negras. Las primeras se forman cuando las masas de aire frío son húmedas, por lo que provocan condensación y formación de hielo sobre las superficies de las plantas y en objetos expuestos libremente a la radiación nocturna. La helada negra se desarrolla cuando el aire del ambiente se encuentra excesivamente seco. No existe condensación ni formación de hielo sobre la superficie. A pesar de ello, los cultivos son dañados y al siguiente día la vegetación presenta una coloración negruzca. ¿Qué hacer antes de una helada? Estar atento a la información meteorológica y de las autoridades que se transmita por los medios de comunicación. Informar a las autoridades correspondientes sobre la localización de grupos o personas sujetas a riesgos. Procura y fomentar entre su familia y la comunidad las medidas de autoprotección permanentes como vestir con ropa gruesa cubriendo todo el cuerpo. Esto aplica con chamarras, abrigos, bufanda, guantes y calzado. Comer frutas y verduras amarillas, ricas en vitaminas A y C,
Las frutas de temporada son muy baratas. Contar con combustible suficiente para calefacción. Procurar tener cobija suficiente para cubrirse por las noches. Solicitar información a la Unidad de Protección Civil de su localidad sobre la ubicación de refugios temporales. Acudir a la Unidad de Protección Civil de su localidad con la finalidad de establecer el plan de acciones que tenga posible prevenir y aminorar los daños a la población durante la temporada de frío. ¿Qué hacer durante una helada? Permanecer resguardado en el interior de su casa y procurar salir solamente en caso necesario. Abrigarse con ropa gruesa que le cubra todo el cuerpo. Usar cobijas suficientes durante la noche, que es cuando más baja la temperatura. Usar chimenea, calentadores u hornillas en caso de que el frío sea muy intenso y siempre y cuando el lugar se encuentre bien ventilado. Incluir comidas, grasas, dulces, chocolates y todo lo que dé energía al fin de incrementar la capacidad de resistencia al frío. Recomendaciones de seguridad. No encienda estufas ni anafres de combustión de gas o carbón dentro de habitaciones que carezcan de ventilación adecuada. Cuide que no estén al alcance de niños o enfermos mentales. Con anticipación, almacene leña, gas o carbón para prevenir la posible falta de abastecimiento, considerando que podría suceder que usted o su proveedor no puedan transitar en la calle debido a las bajas temperaturas. Almacene suficiente agua y alimento por 5 días. Procure que la comida no sea fácil de descomposición y preferiblemente en altas calorías. En caso de que algún familiar que viva con usted padezca alguna enfermedad, prevenga la existencia suficiente de sus medicamentos. En caso que se encuentre alejado de un poblado, desde hoy identifíquese con sus vecinos para enfrentar este invierno colectivamente. Identifique las autoridades de protección civil cercanas a su poblado o comunidad y solicite información sobre puntos de reunión, refugios temporales, cocinas comunitarias, sitios de distribución de material de abrigo y víveres. Recuerde que la seguridad de sus hijos es responsabilidad de usted, así que mantenga siempre a la mano radio con baterías, linterna, sogas y cerillos. Selle puertas y ventanas con papel periódico para evitar cruces de corrientes y salidas de calor acumulado en su casa. ¿Qué son las nevadas? La nieve son pequeños cristales de hielo que se forman por congelación de agua en la troposfera. Se pueden agrupar y llegar a la Tierra en forma de copos blancos. En ocasiones en las que se dan determinadas condiciones de temperatura, pueden formarse capas sobre la superficie. ¿Qué hacer antes de una nevada? Haga que un profesional revise su sistema de calefacción cada año. Esto asegurará que su sistema esté funcionando de manera segura y eficiente. Si su sistema de calefacción ocupa madera, limpie su chimenea o estufa. Haga que el conducto de su chimenea sea verificado contra cualquier acumulación de creosota y que se limpie para reducir el riesgo de incendio. Asegúrese de que su casa tenga un buen aislamiento y que el aislante alrededor de las puertas y los marcos de las ventanas estén sellados para mantener adentro el aire caliente. Cierre las habitaciones que no sean necesarias. Use toallas o trapos en las grietas debajo de las puertas y cubra las ventanas por las noches. ¿Qué hacer durante una nevada? Use varias capas de ropa holgada, liviana y abrigada. Varias capas de ropa ligera le mantendrán más abrigado que una sola capa gruesa. Use guantes o manoplas y un sombrero para ayudar a prevenir la pérdida de calor corporal.
Permanezca en el interior durante las tormentas. Verifique si sus familiares, ancianos o los vecinos necesitan ayuda adicional para garantizar su seguridad. Camine cuidadosamente en las superficies con hielo o nieve. Tenga cuidado de no hacer esfuerzos extremosos cuando apele la nieve. Cúbrase la boca con una bufanda para proteger sus pulmones del aire extremadamente frío. Manténgase seco. De ser posible, cámbiese de ropa frecuentemente para prevenir la pérdida de calor corporal. Trate de conservar combustible, si es necesario, manteniendo su residencia más fría de lo normal. Temporalmente, cierre la calefacción de algunas habitaciones si va a estar lejos durante el clima frío. Deje la calefacción de su casa ajustada con una temperatura no inferior a los 55 grados Fahrenheit. Evite conducir durante las tormentas de invierno. Si tiene que conducir, permanezca en las calles principales y evite los atajos por carreteras. Ante una situación grave como una nevada, puedes sufrir accidente, quedarte aislado o bloqueado durante mucho tiempo. Lleva siempre un kit de emergencia que incluya también los medicamentos que hayan prescrito a tu historial médico. Hola, mi nombre es Pedro Vicente Martínez González y yo les voy a hablar sobre lo que es la granizada y los incendios. Pues el primero sería la granizada. El granizo se forma dentro de las nubes de tormenta, donde las gotas de agua son impulsadas hacia las zonas frías de la atmósfera y las congelan. Estas a su vez congelan otras gotas, permitiendo que se aglutinen unas con otras, y cuando se vuelven pesadas y las corrientes de aire no las soportan, caen en forma de pedriscos. Su tamaño varía dependiendo de la cantidad de gotas de agua que puedan contener. En caso de una granizada, debes tomar algunas medidas para evitar peligros. En tu entorno, identifica domos, ventanas, tragaluces, entre otros objetos susceptibles a dañarse en las granizadas. Solicita información a la Unidad de Protección Civil de tu localidad sobre la ubicación de refugios temporales, así como recomendaciones para establecer un plan de acción con el fin de prevenir o minimizar los posibles daños a la población, sus bienes y entorno. Si mientras conduces cae granizo, disminuye la velocidad y guarda mínimo un medio metro de distancia con el auto de delante. Mantén la calma y evita frenar de forma brusca. Las aceleraciones y desaceleraciones pueden causar accidentes. Lo mejor que puedes hacer ante la caída de granizo es permanecer en casa. Si estás en la calle, busca un lugar donde resguardarte. Evita transitar por zonas inundadas, retírate de postes, cables de electricidad. Una vez que termine la tormenta, retira el exceso de granizo de los techos, drenajes y alcantarillas. Los incendios. El incendio se define como fuego a grandes proporciones que se desarrolla sin control, el cual puede presentarse de manera instantánea o gradual, pudiendo provocar daños materiales, interrupción de procesos de producción, pérdida de vidas humanas y afectación al ambiente. ¿Qué hacemos en caso de incendios? Evacúa inmediatamente el área de incendio. Para evacuar, procura cubrirte la boca y la nariz con un paño para no inhalar humo. Mientras evacúa, observa permanentemente el comportamiento del fuego. Si la autoridad determina la evacuación, acata las indicaciones. Procura caminar cerca de aguas abiertas poco profundas, que podrían servirte como vías de evacuación. No vuelvas a un área quemada. Los sitios calientes pueden reactivarse sin previo aviso. Mantente informado y respeta las indicaciones de la autoridad. Finalmente, de todos los desastres naturales mencionados, los que son más susceptibles en nuestra comunidad como en el estado de Tabasco son las inundaciones, caracterizadas como la principal en Tabasco y sus municipios, debido a que Tabasco es destacado por el sistema de ríos que bajan de la sierra, cuyo curso pasa por las inmediaciones de Villahermosa y el río Usumacinta, generando desbordamientos sin control de los mismos. El siguiente desastre son los incendios forestales, donde lamentablemente la mayoría de ellos son causados por actividades humanas que percuten al mismo. También, Tabasco es considerado un estado donde en los meses de abril y mayo se presentan altas temperaturas, resultando por ello el incremento de incendios.